6 de la mañana, 5 minutos. Ayer, 20 de julio, fue instalada la cuarta y última legislatura del gobierno del presidente Gustavo Petro. La jornada estuvo marcada no solo por los discursos del primer mandatario y también de la oposición, sino también por los mensajes de los carteles, los aplausos y hasta los abucheos de un lado y del otro. Juan David Ríos, usted nos tiene la crónica de esa instalación. No se puede llamar una democracia. Todo comenzó con una guerra de carteles. Mientras la bancada del Pacto Histórico exaltaba la labor del presidente Gustavo Petro durante su discurso en la plenaria, el ala derecha del recinto hacía lo propio. Sus letreros tenían mensajes críticos al mandatario y cuestionamientos al escándalo de corrupción más grande de este gobierno, el de la Unidad de Gestión de Riesgo. Porque a pesar del sufrimiento que sufro gobernando este país, no soy como anteriores presidentes que se llenaban de lujos y de lujos y de lujos. Pero también la bancada del Centro Democrático recordó la ausencia del senador Miguel Uribe Turbay. Con la frase "Te estamos esperando, Miguel", los congresistas de otras bancadas también se hicieron escuchar. Pero la tensión era evidente. Ese primer saludo entre Efraín Cepeda y Gustavo Petro marcó el rumbo de los discursos de ambos líderes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Mientras el presidente del Senado hablaba de una descalificación sistemática por parte de Gustavo Petro, el jefe de Estado no le dirigió una mirada. Su foco estaba centrado en los documentos de su discurso. Que no se dejen seducir por el discurso del desprecio. Y mientras el presidente Petro hablaba, las interrupciones en la plenaria eran cada vez más constantes. Uno de los primeros momentos fue cuando el presidente aseguró que Antioquia era el departamento de mayor crecimiento industrial del país y que ese crecimiento se debía a que en su administración se ha perseguido a las cabezas de contrabando. Fue en ese instante que el representante del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, se levantó y se puso una máscara de la caricatura de Papá Pitufo, haciendo referencia a Diego Marín. Son 33 millones de pesos para que el presidente está escuchando. La guerra de carteles no cesaba. Aplausos y abucheos duraron cerca de 2 horas, el mismo tiempo que el presidente Gustavo Petro tuvo para su discurso y que después le dio paso a la oposición. Pero el momento cúspide se dio casi al final. Después de escuchar el discurso de la representante Lina María Garrido de Cambio Radical, la oposición la ovacionó, mientras que el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial levantaba cada uno un brazo y empuñaban la mano como señal de resistencia. En ese momento se levantó para retirarse y las arengas empezaron a sonar. Tal fue la tensión en el legislativo que hasta el jefe de gabinete, Alfredo Sade, buscaba otra barra para cantar. Reelección, se alcanzaba a leer en sus labios. Sin duda alguna, una jornada histórica en el Congreso de la República, y no por los discursos, el informe de gestión del gobierno o los proyectos que se esperan debatir, sino por ese minuto a minuto detrás de cámaras, esa guerra de carteles y esos abucheos y aplausos que permanecieron en la instalación de un nuevo año legislativo. Y eso solo fue una parte. Más adelante vamos a tener el análisis con nuestro analista político Gabriel Cifuentes, también con otras voces de la simbología de todo lo que ocurrió ayer, 20 de julio, y de todo ese análisis frente al contenido y los mensajes que se cruzaron allí en el recinto. Durante la instalación, el presidente Gustavo Petro en su discurso ante el Congreso de la República hizo una rendición de cuentas de sus 3 años de gobierno. Habló de los logros económicos, pidió al Banco de la República bajar las tasas de interés y señaló que va a hacer un aumento al salario mínimo. También habló de seguridad, salud y educación. Ante el Congreso en pleno, el presidente Gustavo Petro abordó temas políticos, sociales y económicos, y en este último defendió su política durante los 3 años de gobierno. Y no subí los peajes, no los subí. Y aún en contra de una posición mía no subí el diésel de los camiones que cargaban. Y repartimos tierras y comenzamos
y bajamos la tasa de interés del Banco de la República. Sí, lo hicimos en contra de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Y qué resultado tuvimos? Que los precios de la comida bajaron de tal manera que hoy son del orden del 4,6 por debajo de la tasa de inflación. Llegaron a ser del 1 y del 2% cuando los habíamos recibido en 25% anual. El jefe de Estado criticó decisiones del Banco de la República. La de la Junta Directiva del Banco de la República, que no quiere bajar la tasa real de interés a pesar de que este gobierno ha logrado bajar la tasa de inflación por debajo incluso de lo que tenían pensado. Bien, mientras eso suceda no creceremos más. Dijo que subió el salario mínimo como ninguno. ¿Que subí el salario mínimo como ninguno? Aún me queda un año, voy a aprovechar. Populista, dirán. Por encima de la inflación del año presente, que es como los economistas miden el salario real. Hagan las cifras. ¿Creció el consumo en Colombia? Dicen ahora. Pues claro, si subimos los salarios. En su discurso, el presidente insistió en su decisión de no vender más carbón a Israel. No se puede exportar carbón a Israel. Está prohibido por las Naciones Unidas, lo dijo la delegada para los asuntos de Gaza de la ONU, la señora Francesca Albanese, a la cual yo voy a condecorar. También se refirió a quienes le hacen oposición. Ahora debatimos sobre los problemas del pueblo, y eso sí se llama democracia. A ninguno perseguimos. Nos derrotan aquí una y otra vez y a veces triunfamos. A nadie se persigue. Cuidamos, porque cuidamos la vida. En su discurso aseguró haber aumentado las oportunidades de empresa en Antioquia. No solo creció la agricultura, no solo creció en la industria. Este presidente le puede decir a Antioquia que le recuperó su industria cuando se lo habían dominado las mafias, sino que creció el turismo. En materia de paz, el presidente Petro reconoció que aún hay muchas cosas que mejorar en los acercamientos con varias organizaciones criminales, en medio del proceso que busca la llamada paz total. Le seguimos apostando a la paz, tema de seguridad que amerita un detenimiento. Porque obviamente este gobierno no ha logrado la paz total. Y los indicadores de seguridad nos van mostrando una serie de circunstancias que es clave analizar entre todas y todos para saber en dónde nos estamos equivocando y en dónde estamos acertando. Luego de su intervención, el jefe de Estado permaneció en el recinto y escuchó algunas de las intervenciones de la oposición. Muy bien. Algunos apartes de esas 2 horas, 25 minutos que duró la intervención del presidente Gustavo Petro, en la que en ningún momento hizo alusión a ese atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. 4 congresistas intervinieron en representación de la oposición durante la instalación de la legislatura. Desde diferentes partidos y sectores expusieron sus posturas sobre el gobierno, enfatizando en la fragmentación interna, la toma de decisiones y la dirección del país. Huele a azufre. Presidente Petro, usted ha gobernado con improvisación. Y con más de 55 cambios en el gabinete, asistimos a un gobierno sin rumbo. Usted utilizó e instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia. A mí me parece que al presidente le quedó grande gobernar este país y lo digo con tristeza. Estos fueron los 4 rostros que alzaron la voz de la oposición este 20 de julio en el Congreso. Lina María Garrido, del Partido Cambio Radical, Paloma Valencia, del Centro Democrático, Marilén Castillo, de la curul opositora, y Daniel Carvalho, del Movimiento Verde Oxígeno. Desde diferentes partidos, pero con un tono común,
vehemencia y crítica frontal al gobierno del presidente Gustavo Petro. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, fue la primera en intervenir y desde su arranque cuestionó el rumbo del gobierno. Presidente Petro, usted ha gobernado con improvisación, ha querido dividir, ha dejado sembrar el miedo y ha ido apagando la esperanza de nuestro país. Pero le tengo una noticia, somos millones de colombianos los que sabemos que Colombia no cae, Colombia no se rinde, no se agacha y no obedece al caos. Colombia tiene power y se pone de pie para pelear por su futuro. Luego subió la representante Marlene Castillo, hizo un llamado a la responsabilidad, dijo que el país necesita decisiones valientes pero sensatas y urgió al Ejecutivo a cambiar de rumbo. Y con más de 55 cambios en el gabinete, asistimos a un gobierno sin rumbo, sin cohesión, donde cada semana se anuncian nuevos remesones. Ante este panorama, algunos nos dicen que la esperanza se ha perdido. Lina María Garrido tuvo el tercer turno y se llevó la atención de la plenaria. Señor presidente, yo soy pueblo, pero también soy la voz, una voz que incomoda, una voz que han querido silenciar los corruptos y criminales a los que he tenido el valor de enfrentar y denunciar, porque hay un pueblo cansado que yo represento. A diferencia de quienes hoy ejercen la réplica, yo voté por usted, como lo hizo 11 millones de colombianos, la mayoría que no somos petristas ni de izquierda, ni progresistas, ni guerrilleros, ni hacemos parte del pacto de la picota. Lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad. La representante Garrido puso sobre la mesa la fractura interna del Poder Ejecutivo entre la vicepresidenta Francia Márquez, que llegó por su propia cuenta al Congreso, y la del presidente Petro, que arribó a la instalación del Legislativo por la entrada tradicional de los mandatarios y con su comitiva. Usted tiene en este momento, para las mujeres en Colombia, el cargo más importante. Y lo que nos ha costado a las mujeres llegar a estos espacios de representación ha sido tan difícil y una lucha tan grande que su silencio solo me demuestra a mí que la dignidad nunca se va a hacer costumbre, porque usted ha permitido que la utilice. Aseguró también que el presidente traicionó el anhelo de millones de colombianos que lo eligieron, incumpliendo sus promesas de cambio. Lo repitió en varias ocasiones. Veo el cuadro que usted tiene de un niño de Palestina en la Casa de Nariño, señor presidente. Y todos nos solidarizamos con la causa, nadie quiere que muera un niño. Pero yo le voy a regalar un cuadro donde estén los niños de La Guajira esperando agua potable. Para que cuando lo vea, recuerde que su gobierno los utilizó mientras esa plata se la robaron. Después de esta intervención, el presidente Petro se retiró del recinto en medio de un ambiente tenso, con llamados al orden y gestos visibles de molestia entre varios sectores. La salida del mandatario ocurrió antes de que hablara el último de los representantes opositores, Daniel Carvalho, lo que dejó sin su presencia el discurso final. Me pregunto, lástima que el presidente se fue, yo me pregunto si él se ha hecho la pregunta de por qué tanta gente que antes lo apoyó hoy se siente decepcionada. Jóvenes que se ilusionaron con promesas que no se cumplieron, mujeres que hoy están atónitas viendo a la gente que rodea al presidente, artistas que se la jugaron por Gustavo Petro y hoy les toca agachar la cabeza. Así se instaló la nueva legislatura del Congreso en Colombia, con la oposición marcando aún más distancia, señalando errores y dejando claro que en este último año del gobierno de Gustavo Petro, el debate seguirá encendido.
Así se instaló la nueva legislatura y para analizar justamente esa instalación del Congreso nos va a estar acompañando en el transcurso de esta emisión nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Gabriel, buenos días. Andrés, hoy madrugamos buenos días. Y cómo no hacerlo después de esa instalación de la legislatura ayer en el Congreso. Vamos a retomar, Gabriel, ciertos elementos importantes tanto del discurso del presidente Gustavo Petro, como ya los pasábamos y los presentábamos, pero también elementos de ese discurso de la oposición. Fueron varios puntos, Gabriel, destacados por el primer mandatario, unos en temas económicos, otros en materia de seguridad, reconocimiento de alguna forma de ese fracaso de la paz total, también algunos avances en materia de educación. Pero Gabriel, empecemos analizando, de acuerdo con esa lectura política, el discurso. ¿Cómo estuvo dirigido y a qué le apostaba? Andrés y televidentes, el discurso del presidente Gustavo Petro de ayer, que se extendió por casi 2 horas y media, tuvo, si se quiere, 2 momentos. El primer momento, que él mismo calificó como una réplica frente al primer discurso que había dado Efraín Cepeda, donde abiertamente atacó al gobierno, donde atacó esa disposición de atacar a las instituciones. Y es así que el presidente Petro, en los primeros minutos de su discurso, hizo una defensa de la democracia, de lo que él considera democracia, y un duro ataque también a la oposición, especialmente a esos sectores políticos que se asociaron con el paramilitarismo, como él lo dijo, que quebraron las arcas del Estado, que llevaron a la violencia. En un segundo momento, Andrés, el presidente hizo una mezcla entre una rendición de cuentas frente a cifras que él considera que son éxitos dentro de su gestión. Pero cifras, Gabriel, que están siendo duramente cuestionadas por expertos en relación con lo que contrasta con, obviamente, esas áreas y esos bloques de la realidad nacional. Así es, Andrés, como todas las cifras pueden ser evaluadas, pero fue muy enfático en los temas de mortalidad infantil, de morbilidad, los temas de inflación. Las más cuestionadas fueron las cifras de seguridad, en donde incluso hubo abucheos por parte de los congresistas. Y también en esta segunda parte del discurso, el presidente Gustavo Petro anunció entre líneas cuáles serían sus proyectos para la próxima legislatura, entre los cuales está, por supuesto, una tributaria, en donde habló de inversiones forzosas, en donde insistió en la necesidad de tener una ley de sometimiento. Así que el discurso del presidente, a mi juicio, estuvo marcado por esos 2 momentos, con 2 tonos muy distintos, pero sin lugar a dudas abordó todos los temas con cifras, las cifras del gobierno, para hacer una rendición de cuentas de lo que va corrido de su gestión. Y avancemos un poco, Gabriel, en cuanto a ese análisis, pero que se hace de la oposición, de ese discurso en el que la oposición estuvo contundente, clara y muy directa en relación con cada uno de esos puntos que tenía trazados para presentar. Era anticipable, Andrés, que en un ambiente tan polarizado, con un fuego atizado en el mundo político, la oposición buscara tener estos minutos para cuestionar al gobierno, y creo que acá, sin lugar a dudas, y creo que todos los analistas coinciden, el discurso de la representante Lina Garrido fue el más claro en esos términos, en donde cuestionó sus posturas frente a la paz, frente a los cultivos ilícitos, su postura con el feminismo, en fin, tocó todos los temas. Y un tema muy importante que quizás también es una de las grandes manchas del gobierno, son los temas de corrupción, en donde recordó los escándalos de la Unidad de Gestión del Riesgo, pero no solo, y creo que ese fue el momento en la intervención de la representante Garrido, donde se pusieron los puntos sobre las IES y donde se vivió mayor tensión en el Capitolio. Bueno, Gabriel, eso apenas comienza. Más adelante vamos a seguir con este análisis de lo que fue la instalación de esta legislatura. 6:34 de la mañana, después de la instalación del Congreso, el Senado eligió su mesa directiva. No hubo sorpresas en la presidencia, pero sí una fuerte puja por la primera vicepresidencia. Aquí está la historia. En el Senado el resultado estaba cantado. El Partido Liberal, cumpliendo con los acuerdos, es el partido que cerrará el cuatrenio a la cabeza de la Cámara Alta. Pese a que el senador Alejandro Carlos Chacón iba a dar la pelea a su compañero de bancada, anunció al llegar a la instalación del Congreso que tras una reunión con Lidio García, decidió respaldarlo. Lidio García, del ala gavirista del liberalismo, fue elegido con 97 votos de 100 depositados en la urna. Lo respaldó incluso el partido de gobierno, con quienes conversó previamente. García, que ocupa la presidencia por segunda vez, la primera fue en la legislatura del 2020 cuando llegó la pandemia del COVID-19, inició su discurso pidiendo 1 minuto de aplausos por el senador Miguel Uribe. Esa silla que guarda silencio hoy
Es un silencio que al mismo tiempo nos causa ruido en el alma y en la conciencia, y entonces aviva el dolor por todo lo que nos pasa como nación. Pido en mi nombre a mi honorable Congreso de la República de Colombia no un minuto de silencio por Miguel Uribe Turbay, sino un minuto de aplauso por su recuperación y porque vuelva, al recinto de la democracia colombiana. También dijo que el Congreso debe hacerse respetar y cuestionó la profunda polarización que promueven sectores políticos. Nunca habíamos tenido como hoy estímulos tan incendiarios. Los sicarios se activan ya no con armas de fuego en la calle, sino con trinos en las redes sociales. Y los odios los provocan no solamente influencers de oficio, sino hombres de Estado también. El punto de mayor controversia para elegir la mesa directiva fue alrededor de la primera vicepresidencia. Aunque correspondía al partido de la U, el candidato de esa bancada, Antonio Correa, fue derrotado debido a que el Consejo de Estado ha dejado claro en sentencias pasadas que esta dignidad es para un partido minoritario. La ganadora fue la senadora Ana Paola Agudelo del Mira, postulada por varios partidos. Asimismo, esta bancada quiere acompañar a dos mujeres valientes, trabajadoras, dos mujeres que se han destacado por su labor en el Congreso de la República. A la senadora y coequipera en la Comisión Séptima de Senado, a la doctora Ana Paola Agudelo para la primera vicepresidencia por el partido Mira, y a la senadora Ana María Castañeda para la segunda vicepresidencia. Y pese a que Ana María Castañeda de Cambio Radical fue elegida como segunda vicepresidenta, los sectores de oposición le manifestaron no estar de acuerdo con su postulación, debido a que ha respaldado en varias ocasiones al gobierno. De hecho, Castañeda fue sancionada por su partido por salirse de la votación de la consulta popular cuando la orden clara era votarla negativamente. Senadora Ana María, se lo digo con todo el respeto, esa es la vicepresidencia de la oposición. Todos sabemos que usted no ha sido de oposición y que todo lo contrario, y está en su derecho, es una mujer que acompaña el gobierno. De hecho, el esposo de Ana María Castañeda, Mario Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer, estuvo respaldando su elección en el recinto. Así se le vio hablando con el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo. En medio de este regreso a las labores legislativas, la curul del senador Miguel Uribe Turbay permaneció así, con una banda de Colombia y una vela, y los constantes mensajes de sus compañeros que aseguran lo están esperando. Y como presidente de la Cámara de Representantes fue elegido Julián López, una designación polémica por el rompimiento de los acuerdos. Eduardo Hernández, ¿cuál es el perfil del nuevo dirigente de esa corporación? Hola Daniela, ¿qué tal? Un feliz día para usted, para todos los televidentes. Julián David López es representante por el Valle del Cauca del partido de la U. Es un hombre joven, abiertamente petrista. Su elección fue controversial, nada sorpresiva, porque cuando este Congreso fue elegido, recordemos, se hicieron unos acuerdos, entre ellos que la presidencia de la Cámara en la última legislatura iba a estar a cargo de Cambio Radical. Pues bien, dados algunos acuerdos que impulsó el gobierno, que no quería perder el control de esta corporación para sacar adelante sus reformas, finalmente estos acuerdos se rompieron y el Ejecutivo terminó impulsando esta candidatura, la de Julián David López, quien con 107 votos derrotó al candidato de Cambio Radical, Néstor Leonardo Rico, que obtuvo 76 votos. Sobre su afinidad con el presidente Gustavo Petro, esto dijo después de haber sido elegido presidente de la Cámara. Yo voté por Petro, eso tiene que quedar absolutamente claro. Yo soy afín al gobierno, he defendido las reformas, las votaciones son públicas. Así que en ese entendido, pues vamos a seguir ayudando a la reforma del cambio. Necesitamos que este país cambie. Ahora bien, el Ejecutivo en cabeza del presidente tiene que entender que esta rama es independiente y mi rol como presidente de la Cámara de Representantes es hacer respetar a todos mis compañeros.
Por supuesto, las grandes dudas que surgen aquí tienen que ver con las garantías para la oposición, teniendo en cuenta, como lo escuchaban ustedes, esa afinidad del representante López con el presidente Gustavo Petro. Pues sobre eso, esto fue lo que dijo. Yo represento una generación que está cansada de que todos los políticos nos digan lo mismo. Aquí vamos a generar resultados hechos y este último año echar para adelante Colombia, que es lo que necesitamos. Van a tener todas las garantías, pero también invito a la oposición que cero jugaditas. Aquí todas las garantías y cero jugaditas. Y estoy seguro que jugamos un partido en paz. Recordemos que está terminando la presidencia de Jaime Raúl Salamanca, un hombre que también impulsó las reformas del gobierno, y lo que se espera es que evidentemente pase algo similar en la Cámara de Representantes en esta nueva legislatura. Así que la situación quedará muy parecida a como venía ocurriendo en la legislatura que recién pasó. Seguramente afinidad y un poco más de garantías para el gobierno en la Cámara de Representantes, y por supuesto la va a tener un poco más dura en el Senado de la República. Vamos a seguir entonces con este análisis, Eduardo. Gracias. Analizando las llegadas, las designaciones en esta nueva legislatura. Gabriel, comencemos por la presidencia del Senado. Una presidencia que ya estaba cantada, digámoslo así, con Lidio García, 97 de 100 votos. ¿Qué representa y qué retos tiene García en este momento, en esta legislatura? Una presidencia cantada de un senador experimentado que ya fue presidente de la Cámara del Senado en el 2019, del ala gavirista, es decir, se mantiene una ficha que no es afín al gobierno, si bien ha expresado que dará todas las garantías y que creará además una comisión de voceros de los partidos para generar justamente el ánimo de concertación que se necesita. Sin embargo, ya desde su discurso y con las entrevistas posteriores a su elección, ha dejado claro que por un lado va a ser muy difícil tramitar la ley de sometimiento, por lo menos en el Senado, y que no es un año político para una tributaria porque es políticamente inconveniente. Entonces, si bien entra una persona que dará las garantías, que no va a ser tan vocal como si lo fue Efraín Cepeda, entra una ficha que no es afín al gobierno y que desde ya ha planteado una posición, o por lo menos ha insinuado una posición frente a dos de los proyectos más importantes para el gobierno. Gabriel, otra cosa ocurre con la presidencia de la Cámara, una designación polémica, y con la llegada de Julián López, que sí es afín al gobierno. ¿Esto qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué retos tiene? Pues lo primero es que la llegada de López parte además del incumplimiento de los acuerdos de las bancadas, porque recordemos que esa presidencia le correspondía a Cambio Radical, sí, pero además de eso representa la posibilidad de que el gobierno garantice los votos del partido de la U en la Cámara, que ya la mayoría los tenía, pero en la Cámara de Representantes seguramente vamos a ver una continuidad en una presidencia que, como sucedió en la legislatura pasada con Salamanca, va a ser afín al gobierno, va a ser proclive a avanzar rápidamente en las discusiones y a facilitar los debates y la toma de decisiones de los proyectos más sensibles para el gobierno. De hecho, Daniela, la reforma de la ley de sometimiento, que es la de la paz total, va a iniciar su trámite en la Cámara de Representantes, así que con la presidencia de López seguramente la va a tener más fácil el gobierno en la Cámara que en el Senado. Sobre eso rápidamente, Gabriel, quería preguntarle, entonces, con estas dos presidencias, ¿el gobierno va a tener de pronto más facilidad o apoyo o respaldo, digámoslo así, porque la vicepresidenta pues también es afín, la del Senado? ¿Cómo sería ahí para sacar adelante esos proyectos? Se va a mantener el equilibrio que se venía manteniendo en la tercera legislatura, donde en el Senado no la va a tener tan fácil y en la Cámara va a tener mucha más agilidad y mucho más apoyos, que además eso representa cómo está el balance de fuerzas en ambas células legislativas. Bueno, Gabriel, muchas gracias. 6 de la mañana, 54 minutos, y seguimos con este análisis de lo que fue ayer la instalación de la última legislatura del Congreso de la República, en donde hemos considerado varios de los puntos, tanto del discurso del presidente Gustavo Petro como también de la oposición, pero hay un plato fuerte que se viene en esta legislatura y tiene que ver con materia de salud. Por eso, a esta hora nos conectamos con Augusto Galán, exministro de Salud, para profundizar un poco, señor Galán, en relación con lo que escuchamos, pudimos ver también ayer en la voz del presidente Gustavo Petro frente a la presentación de esos avances que él nombra, considera avances en materia de salud en el país. Hubo varios puntos, pero arranquemos, doctor Galán, con ese en donde él expresa esa satisfacción en cuanto a la baja en la mortalidad infantil. ¿Qué ve usted en medio de ese discurso en materia de salud? Pues desafortunadamente, buenos días Andrés y muy buenos días a la audiencia, en primer lugar. Desafortunadamente digo, estas gráficas el presidente ya las había presentado en alguno de esos eventos que él organiza.
Y lo que son unas gráficas que muestran de manera insuficiente e inexacta la realidad. ¿Y por qué? En primer lugar, porque un indicador como el de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años no se puede focalizar en 2, 3 años sin mostrar antes la trazabilidad que hay en ese indicador, porque estos son indicadores que se cambian muy lentamente. Y lo que uno ve desde el año 2005 es una disminución sostenida, con altibajos en algunos momentos, de ese indicador desde hace 20 años. Eso es lo primero. Después uno sí puede hablar de ciertos años. En segundo lugar, los datos que presenta, los datos del año 2024 y del año 2025 que presenta esas gráficas son provisionales, y el DANE lo dice en la misma gráfica. Le pone unos asteriscos y habla de la provisionalidad del dato, porque no ha habido un cierre total de las cifras. Entonces, esas cifras pueden variar, y presentarlas como hecho cierto hay que esperar todavía. En tercer lugar, ese indicador en mortalidad infantil es el que menos muertes causa. Hay otros indicadores que no fueron presentados, como el de mortalidad por infección diarreica aguda, por enfermedad diarreica aguda, por infección respiratoria, pues que muestra otras tendencias muy distintas. Entonces, hablar de un impacto en salud pública por un solo indicador es inexacto e insuficiente. Y por último, ese indicador no depende exclusivamente del sector salud. La desnutrición tiene que ver con potabilidad del agua, con agua potable, con ingresos familiares dignos y con seguridad alimentaria, entre otros factores que no están relacionados directamente con el sistema de salud. Sí, doctor Galán, aquí estamos viendo una gráfica elaborada precisamente por su equipo de trabajo, en la que se ve que después de la pandemia efectivamente hay un pico de aumento en esos índices de mortalidad infantil, pero después hay una caída, hay un descenso. ¿No tiene entonces en ese orden de ideas razón el presidente Petro? Sí, ahí hay un descenso, pero le digo, pues lo que ya mencioné, son cifras provisionales, son preliminares del año 2024 y del año, bueno, la que está en esa gráfica, que entre otras esa es una gráfica con fuentes oficiales, con fuentes del Ministerio de Salud, del denominado CUBO, del CISPRO, del Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Y lo que le digo, son datos preliminares. Ojalá la tendencia se mantenga, ojalá, pues ojalá se mantenga, pero hay que verla en contexto y hay que verla también con otros indicadores para ver si realmente la salud pública en general en el país está mejorando. A propósito, doctor Galán, estos resultados de los que habla el presidente Petro los atribuye a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y habla del éxito de tener un enfoque preventivo en este gobierno, en el área de salud. ¿Usted cree que el país está sintiendo ese enfoque preventivo? Para nada. O sea, digamos, eso desafortunadamente se está quedando en un discurso. Que el país ha venido trabajando la prevención desde hace muchos años. Ahora, que lo haya hecho de manera efectiva, por supuesto que tiene que mejorar. Que en ciertas regiones del país, las zonas más apartadas, hay que trabajar mucho más en forma integral el manejo de la salud y la protección social de esas poblaciones. Por supuesto que hay que hacerlo. Esa es una tarea que hay que profundizar sin lugar a dudas. Pero digamos que haya habido un cambio en modelos de atención de prevención, pues por ahora la realidad es que no se han visto. Doctor Galán, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Noticias Caracol, aportándonos y ampliándonos esta conversación frente a lo que fue esa posición del presidente Gustavo Petro ayer en materia de salud ante la nueva legislatura en el Congreso de la República. Gracias, doctor Galán. Andrés, muchas gracias. Buen día.